En cierta ocasión le preguntaron al Dalai Lama, ¿qué es la espiritualidad? A lo que él respondió, la espiritualidad es aquello que produce en el ser humano una transformación interior. ¿Te has preguntado qué es y para qué sirve la espiritualidad en tu vida? ¿Has tenido la necesidad de ella en momentos difíciles? Muchas preguntas que responder a tan interesante tema hoy en Diálogos en Confianza. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano y me da mucho gusto que estén con nosotros. Hoy hablando acerca de la espiritualidad. Y nos gusta mucho tratar este tema porque, bueno, pues como usted sabe, es muy difícil tratar de explicar en qué consiste la espiritualidad. Entonces, hoy lo vamos a aprender juntos, aunque también pensamos que la espiritualidad, aquellos que sí viven y saben vivir con una espiritualidad plena, son aquellas personas que son mucho más felices, les alivia el alma. Por eso hoy quédese con nosotros, participe, lo invitamos a que nos haga llegar sus comentarios en este programa para que pues charlemos en torno a esto con todos los especialistas y los invitados que están hoy aquí con nosotros, a quienes por supuesto también les damos la bienvenida, y a usted que nos está viendo por allá. Pero saludo antes que nada, porque ya dije todo lo que tú ibas a decir. Óscar Virués, ¿cómo estás? Muy bien, Marisa. Pero vuélvelo a decir más bonito, porque a mí no me salió bien. Me parece muy bien. Me da mucho gusto saludarte, saludar a nuestra y nuestros especialistas, por supuesto, a las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Canal 11 y a todas las personas que nos siguen a través de su aparato televisor, pero también las redes sociales. Por cierto, si desean ver el programa completamente en internet, pues la dirección para poder hacerlo es www.canal11live.tv/internacional/. Y también saludamos con mucho gusto y placer a las personas que nos siguen a través de la señal internacional de Canal 11. Y estamos listos entonces para recibir esos comentarios y preguntas. Así es. ¿Y qué les parece si para iniciar este programa vemos el siguiente sondeo en donde le preguntamos a la gente justo eso? ¿Qué es la espiritualidad? Veamos. Pues espiritualidad para mí es estar cerca de Dios, estar bien con uno mismo. Es como establecer una cierta relación con Dios y reflejarla a través de los hechos o de los valores que tú demuestras o tienes. Una fe, por ejemplo, que puede ser fuerza espiritual, ¿sí? Que es parte del concepto que se pueda tener. La espiritualidad es algo más allá de nuestro cuerpo. Se supone que el espíritu es lo que mueve al cuerpo cuando está vivo, y cuando el cuerpo muere el espíritu sigue, es parte de la espiritualidad. Espiritualidad para mí es lo que tú eres, tu esencia, en lo que tú a veces crees. Si tú crees en ti, tu espíritu te lo dice, ¿no? Es lo que es parte de ti. Hay que diferenciarla de la religión. Para mí la espiritualidad es estar bien con uno mismo, conocerse bien a uno mismo, y a partir de ahí pues llevar a la práctica valores, por ejemplo el respeto a los demás, el no hacerle daño a las demás personas. Y pienso que en este sentido pues las religiones sí en ocasiones están muy apartadas de ello, ¿no? O llegan a caer en el fanatismo. Bueno, y le quiero presentar a nuestros invitados el día de hoy. Está con nosotros Marco Antonio Karam, es director de Casa Tíbet México. Bienvenido, Marco Antonio. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Óscar de la Borbolla, escritor de la novela El futuro no será de nadie, entre muchas otras cosas. ¿Cómo estás, Óscar? Pues muy bien, muy contento. Qué bueno, muchas gracias. Un poco por estar sintiéndome aquí extraño con el tema, pero muy a gusto. Qué bueno. Está con nosotros también Clodomiro Siller. Él es antropólogo social y sacerdote de la diócesis de Tehuantepec y colaborador en el Centro Nacional de Misiones Indígenas, el CENAMI. Bienvenido, Clodomiro. Gracias por otra la vez, invitación, muchas gracias. y gracias por las personas que nos acompañan. Y nos acompaña este día también Marisa Noriega Cándano. Ella es teóloga feminista y pertenece a la Asociación Mexicana de Reflexión Teológica Feminista, AC.
Bienvenida, Marisa. Muchísimas gracias y encantada de estar aquí, muy, muy agradecida. Oye, porque pues sí, el tema está muy interesante, ¿no? Ahorita veíamos el sondeo y pues cada quien tiene una definición muy distinta, ¿no? Alguien decía, ¿es estar cerca de Dios? Que esa es una pregunta que les dejo ahí. ¿O es estar cerca de mí? A ver, ¿empezamos contigo, Marco Antonio? Bueno, evidentemente trátase de un tema que tiene una dosis importante de subjetividad. Cada quien tiene una concepción particular de lo que concibe como espiritualidad, pero yo creo que como un punto primario de partida yo definiría la espiritualidad como cualquier punto de vista que emana de la convicción en torno al hecho de que aquello que a nosotros como seres vivos y conscientes nos anima no puede explicarse como una mera propiedad emergente del organismo físico, esto es, que la vida y la conciencia, si bien pueden interactuar temporalmente y pueden expresarse a través de una base fisiológica, no son el epifenómeno o la propiedad emergente de la misma. Y esto es algo que encontramos naturalmente en muchas tradiciones que se definen así, como tradiciones espirituales, ¿no? Que no necesariamente son tradiciones religiosas, pero sí parten de ese punto de vista que nosotros no solamente somos máquinas conscientes, sino que hay una dimensión que nos anima y nos aporta la conciencia que precede al cuerpo y subsiste después de la desorganización del mismo. ¿Sería algo así como la sabiduría interior, como algo así, o no? Pues sí, por ejemplo, es uno de los matices que podrías darle a la espiritualidad. Como bien mencionaste, es algo complejo, es un tema muy amplio, muy rico, tiene muchos matices. Y bueno, definirla sería como acotarla. Yo creo que hay que partir pues, desde la experiencia. Por ejemplo, yo sí puedo decir que crecí con una idea un tanto cuanto pues limitada de la espiritualidad, pensando que era como solo un área o que tocaba algún punto o algún horario quizá de mi vida, por decirlo de una manera. Conforme fui creciendo, me di cuenta que es un proceso dinámico que pues implica toda tu vida, ¿no? Y toda tu persona. Yo no la apartaría ni la pondría tan solo en un cajón, en un casillero. Es esto. Es esto. Abarca muchísimo, pero bueno, creo que precisamente es lo que estamos y vamos a tratar hoy de hacer aquí. No, y además se va a poner buenísimo porque pues cada quien con una visión distinta, que es como pues todos vamos por la vida, ¿no? Siempre, con nuestra propia visión de lo que creemos, ¿no? Pero sí es un aspecto que me parece que es muy importante para el ser humano, Clodomiro. Pues fíjate que sucede que como estas palabras espiritualidad, espíritu, alma, vienen del latín, y del latín vienen del griego, y luego a nosotros nadie nos los comenta, sino a veces ni aún con un diccionario le da uno a esto, precisamente nos vemos lo que estaban en las entrevistas. Alguien pone la espiritualidad como muy en relación con Dios, muy trascendente, y otras personas dijeron, es el compromiso, el tratar a las demás personas, el relacionarse con ellas de determinada manera. Otros dijeron, y además es como nosotros nos tratamos. Entonces quiere decir que la palabra no está muy clara, pero las religiones y las experiencias le van dando claridad a esto. Por ejemplo, yo sé que los seminaristas, las religiosas, los sacerdotes, tienen lo que llaman ellos una espiritualidad, pero se refieren a una serie de prácticas religiosas. Que no tiene que ver con la espiritualidad de cualquier persona común y corriente, ¿o sí? A veces coincide, pero coincide. La gente ordinariamente, difícilmente cuando se levanta tiene tiempo de hacer una oración. Claro. Si acaso se santigua o lo que sea, pero situado nada más en la oración y en práctica, según lo que dice mi reglamento, es una manera muy limitada de ver, en donde se debería de tener una perspectiva bastante amplia, puesto que la cuestión del espíritu, el espíritu de Dios, etcétera, etcétera, viene mucho de la misma, a veces de las religiones, ¿no? Pero ves, ahí es donde yo me empiezo a hacer bolas, porque entonces no entiendo si la espiritualidad es algo mío o es algo de Dios. Lo que pasa es que la espiritualidad es algo tuyo, que tiene que ver si tú concibes a Dios como espiritual, como trascendente, como que de lo que todo depende, tú vas a querer entonces lo tuyo, relacionarlo con eso. Y entonces esa va a ser una acción tuya para relacionarlo allá, que después repercute en la realidad y en la sociedad y en las personas y en la familia y en uno mismo. Entonces es algo sumamente rico,
pero que merecería que nos lo explicaran más a nosotros desde lo que significa la palabra hasta llegar a las consecuencias, porque lo que nosotros vimos allí ya es de una riqueza increíble. Y lo que acabamos de ver acá, todavía más. Claro. Sin embargo, una cosa que creo que es importante. Fíjate que con lo que acaba de decir Clodomiro, traía medio claro lo de la espiritualidad, pero me hiciste más bolas. Porque, fíjate, él había dicho algo que me había parecido atinado. Creer o suponer que no solamente somos reductibles al cuerpo, sino que hay algo más en nosotros, el alma, el espíritu, y que dedicarse a desarrollar, engrandecer esa otra parte nuestra, pues obviamente nos aparta de todo lo que tiene que ver en el comercio con el cuerpo, pues la bebida, el sexo, muchísimas cosas. Sí. Y en cambio, la lectura, la reflexión, la meditación tienen que ver con la espiritualidad. Hasta ahí lo había entendido. Sí. Y entonces yo lo que le quería decir es que lamentablemente a lo largo de mi vida, pues por un lado tuve un tío borracho y se emborrachaba tanto que no solamente se le emborrachaba el cuerpo, verdaderamente distorsionaba sus deseos, distorsionaba su percepción del mundo. O sea, la que traía emborrachada del alma. Estaba borrachísimo, pues, borracho del alma. Sí. No estaba tan ajena, pues, su alma a su cuerpo. Luego tuve también la desgracia de una bisabuela con Alzheimer y me di cuenta que el cuerpo deteriorado de mi bisabuela mostraba que el alma de mi bisabuela se había quedado atorada en los 5 años de edad. La pobre lloraba a la puerta de la casa, esperando a que viniera su mamá por ella, porque creía que era la niña aquella que a los 5 años había dejado su mamá. Cuando yo veo este tipo de fenómenos, empiezo a preguntarme hasta qué punto el alma, o el espíritu, o el yo, o la conciencia, o como le quieran llamar, hasta qué grado es independiente del cuerpo. Y me voy a meter a estudios de neurofisiología y de psiquiatría y me encuentro cosas muy extrañas. Yo recomendaría mucho un libro fascinante de Oliver Sacks, que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Son una serie de estudios, es un psiquiatra neoyorquino que se especializa en los padecimientos del parietal izquierdo, y muestra cómo cuando hay afecciones ahí, la persona, el alma, la psique, o como le quieran llamar, se modifica. Entonces he terminado llegando a la conclusión de que no hay dos sustancias, como quería Platón, o como quería Descartes, o como querían todos los filósofos dualistas, sino que hay una sola sustancia y que el alma, lo que llamamos alma, no es más que el resultado de una complejísima red neuronal con una serie de neurotransmisores que podemos incluso afectar. No sé si ustedes consuman antidepresivos o ansiolíticos, pero es una manera de meter una pastilla material en un cuerpo material y provocar en uno unos efectos espirituales diferentes. Y si alguna vez han consumido droga, que yo no, verán cómo con peyote el alma se pone, como dicen los jóvenes, hasta atrás. O sea que somos nuestro cuerpo. Ok, pues fíjate, o sea, eso está complicadísimo. Fíjate, yo, por ejemplo, ahorita te dejo la palabra a ti, pero en los estudios, perdón, en los estudios de logoterapia que hago, para la logoterapia el espíritu es esa fuerza interior, pues sí, fuerza, esa sabiduría que todo ser humano tenemos dentro, que no sabes ni de dónde te sale. ¿De dónde te sale de repente esas ganas de salir adelante? ¿De dónde salen esas ganas de trascender de repente ciertos problemas o ciertas cosas? Es algo que no se explica, pero que uno lo trae adentro. Y que para la logoterapia no enferma nunca. Más bien, sí, se enferma, pero todos somos seres espirituales. Todos tenemos esa potencialidad de tener esta fuerza interior que te impulsa a buscar el bien en tu vida, pero no el bien de hacer el bien sin mirar a quién, no, el bien para ti, lo que es bueno, lo que es verdadero en tu vida, lo que es así, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante, porque son 80 visiones distintas, o yo no sé cuántas de todos los televidentes que nos estén viendo, para poder entender lo que es la espiritualidad. Ahora, tú dijiste ahorita, y aquí le voy a rebotar a Marco Antonio, hablaste de alma. Entonces, cuando hablamos de alma, estamos hablando de espiritualidad también, de espíritu. ¿Espíritu y alma es lo mismo? Bueno, yo diría varias cosas. Como un punto de partida, creo que hay que establecer una diferencia entre la espiritualidad y la religiosidad. Sí. Para empezar, porque existen expresiones de la espiritualidad
que son distintas o que se distancian, por ejemplo, de las expresiones religiosas con las que nosotros tenemos familiaridad cultural. Esto es, si la espiritualidad pudiese circunscribirse, por ejemplo, al teísmo, entonces tendríamos que decir que la espiritualidad es en esencia judía, islámica o católica o cristiana en términos generales. Sin embargo, hay expresiones excepcionalmente refinadas de espiritualidad en tradiciones que no parten ni tienen como referente la noción de un Dios creador o administrador del mundo en términos generales, y que sin embargo son por naturaleza expresiones espirituales en el sentido de que como la tradición budista, que alberga el que en efecto en nosotros existe una dimensión que no puede meramente reducirse a lo material, que no es producida por el cuerpo, aunque puede ser temporalmente acotada e influenciada por el mismo, ¿verdad? Y que precisamente es aquella a la que nosotros alimentamos fundamentalmente para conseguir trascendencia o para poder acceder a una dimensión genuina de bienestar y felicidad. Entonces yo diría que, por ejemplo, tradiciones... Espérame, para que ahorita me sigas platicando eso, vamos rapidísimo una pausa y ahorita regresamos contigo a que nos explique porque está muy interesante. Yo todavía no entiendo, ¿usted sí? Regresamos. La espiritualidad necesita ser cósmica, que nos permita vivir con reverencia el misterio de la existencia, con gratitud por el don de la vida y con humildad respecto al lugar que el ser humano ocupa en la naturaleza. Leonardo Boff, filósofo y escritor brasileño. Yo puedo decir que en un proceso largo que he tenido de acompañamiento con mi suegra, en 8 años que tenemos viviendo juntas una enfermedad degenerativa, en donde tiene una demencia senil muy profunda, ha sido un proceso donde yo he podido perdonar, ella me ha podido perdonar también, y si yo no puedo tocar mi espiritualidad, yo no puedo tocar ese yo profundo que vive en mi espiritualidad, no podría tocar hoy el yo profundo que vive en ella. Y creo que ha sido una búsqueda y un encuentro de mí misma, poderme ubicar dentro de esa espiritualidad, ¿no? De hacerme consciente de que esa espiritualidad está allí, de que soy yo misma. Yo entro a este mundo cuando mi papá muere y yo tengo que tomar la decisión, junto con mi madre, de no conectarlo a un respirador. Y creo que hoy vivo de diferente manera este proceso que estoy viviendo con mi suegra. Lo vivo desde mucho más consciente, con mucho menos culpa. Hoy la vida me tiene ahí, viviendo un proceso muy difícil. A ratos quiero salir corriendo y no quiero estar ahí. Pero sé que esta fortaleza que tengo dentro de mí es la que me lleva a acompañarla a estar ahí y a poder asumir que lo que hay con relación a ella es vivir este proceso de despedida del mundo. Ahí está también ese otro concepto, ¿no? De la espiritualidad. ¿Qué hacemos? ¿Por qué no mejor definimos qué no es la espiritualidad? A lo mejor así llegamos a ella, ¿no? Pues yo diría, si lo que buscas es una definición sencilla, la espiritualidad es antitética al materialismo reduccionista. ¿Sí? O sea, a ver, la dicho de noción otra que manera. tan solo somos materia, ¿no? Esa es una concepción ajena a la espiritualidad. No somos solo materia. ¿No? Y diría que también un tema que es muy importante distinguir es el tema entre conciencia y espíritu-alma, ¿no? La conciencia es una cosa, el espíritu es otra cosa. Podemos decir, como comentaban, por ejemplo, que la conciencia enferma en relación al cuerpo, pero eso no necesariamente quiere decir que enferme el alma, no son exactamente lo mismo, ¿no? Yo ahí quisiera preguntar una cosa. ¡Ay, Si ya no son- a ver! Tomen su número. Yo puedo distinguir muy claramente. Existen diferentes niveles de conciencia. Los niveles de conciencia más grosos, por naturaleza, operan en vínculo y relación al cuerpo, pueden emerger como consecuencia natural de las funciones de este. Pero hay dimensiones de la conciencia que pueden operar en un distanciamiento del cuerpo, por ejemplo, estados vinculados al sueño y estados que dentro del sueño manifiestan experiencias sensoriales que no tiene el cuerpo físico. Y finalmente, las dimensiones más sutiles de la conciencia que pueden operar del todo independiente al cuerpo
y a la que podemos arribar o que podemos sustentar, no solamente como una opinión personal o como una visión dogmática o de fe, sino para lo cual hay evidencia empírica, como por ejemplo el amplísimo campo contemporáneo de estudio de las experiencias cercanas al morir, que revelan el hecho de que durante el tránsito de la muerte fisiológica, cuando se reanima una persona por alguna razón determinada, esa persona durante el trance del morir experimenta sensaciones y experiencias subjetivas que no se explican si el alma o la conciencia es una mera propiedad emergente del organismo físico. Hijo, ahí se me antoja preguntar. Pero nada más de plantear la pregunta y luego me la contestan al rato, pero si no se me olvida. Entonces me antojaría saber dónde está la conciencia, dónde está el alma y dónde está la espiritualidad. ¿Dónde los traigo? En el diccionario, Marisa. Están en el diccionario. Bueno, yo quisiera saber en la realidad, en lo que somos, dónde me las van a ubicar. Exacto. Normalmente ha ido cambiando, se ha ido desplazando la ubicación. Para que tengan ustedes una idea, antes se pensaba que los sentimientos tenían que ver con el diafragma. Luego se volvieron más cardíacos. Y empezaron a pensar que tenían que ver con el corazón. Muy seguramente, conforme avancen los estudios científicos, van a localizar una parte del cerebelo, posiblemente, que es uno de los órganos menos estudiados todavía en la actualidad, y ahí van a domiciliar el amor. Cuando hablamos de psique, o hablamos de alma, o hablamos de espíritu, hablamos de conciencia, en todos esos casos nos estamos refiriendo a la parte no material. Nada más que, como hace un momento decías, Marisa, ¿qué sucede con esa fuerza vital que hace que yo salga adelante? Pues esa fuerza vital se da gracias a que nosotros somos capaces de secretar unas endorfinas, una forma especial de la heroína, que nosotros mismos creamos de manera endógena. Y si no nos sucede esto, entramos en una depresión médica, y para sacarnos de ahí hay que meternos Prozac y hay que meternos un montón de cosas. No hay modo de sacar fuerzas de uno mismo. Esas fuerzas de uno mismo no son más que secreciones químicas que producen nuestros órganos internos. O sea que mi espiritualidad son endorfinas. Lamentablemente sí. A mí me gustaría que fuera más bonito, pero el amor no es más que una ecuación química. Mira, yo voy a tratar, de retomar, por lo que empecé diciendo desde mi experiencia, o sea, que no es una parte única, ¿no? Ahora, por tratar de decir una definición, que no va a ser ni única ni acertada, diría que la espiritualidad es una manera de ser y estar en la vida, ¿sí? Una postura ética. Una postura ética, pero que también va más allá. A ver, con una corresponsabilidad, con una conciencia de responsabilidad y de acción, algo actuante en la vida, que me lleve a comprometerme también con la vida de los demás. O sea, no es una parte solamente tuya. Mía e inactiva, como se puede considerar. Desde luego que estoy totalmente de acuerdo en que el alimento de la espiritualidad, por decirlo así, parte o se puede beber desde el silencio, desde esa profundidad del estar contigo mismo. Pero a mi modo de ver y por lo que he caminado en la trayectoria de la teología feminista, me doy cuenta que es tomar una postura ante la vida que me lleve a actuar. Y yo aquí en ciertos puntos, sin meterme en tantas cuestiones de endorfinas y de Prozac y estas cosas, diría que la espiritualidad, por lo menos en mi trayectoria católica, ha perdido esta dimensión antropológica que tiene que recuperar. ¿Cómo demuestro, cómo vivo mi espiritualidad si no la respiro, si no actúo, si no me muevo, si no tengo palabras, si no la comparto? O sea, yo diría que por eso aquí se han tocado cuestiones de psique, cuestiones de conciencia, pero desde luego el cuerpo es un... O sea, Marisa, yo también me emociono mucho, pero no les otorgo entidad a los objetos de mis emociones. Yo puedo sentir pánico, y lo he sentido muchas veces, y sobre todo en esta ciudad, caminando a ciertas horas, en lo oscuro y por la noche. Llego a sentir y a experimentar una serie de cosas, pero ¿realmente hay algún referente real? Porque todo lo que me has descrito es una postura filosófica, una actitud de humanismo, una actitud hasta de solidaridad con los demás, que a mí me parece muy loable y la respeto muchísimo. Pero
creo que es un poco el cultivo de nosotros mismos, que es justamente lo que se había llamado la cultura. Justamente yo recibo una dosis espiritual cuando voy a un buen concierto, porque estoy alimentando mi sensibilidad. Yo recibo una buena dosis de espiritualidad cuando atravieso los pasillos de un museo y salgo con los ojos recreados para poder apreciar la belleza que es capaz de hacer el hombre, o la belleza que es capaz de hacer la naturaleza al ver un paisaje maravilloso. Sí. Todo eso me enriquece. No enriquece mis hígados, mis intestinos, enriquece Totalidad. mi yo. Mi yo. Pero mi yo o es mi conciencia, o son mis sensaciones, o es esa palabra vaga que se ha usado tanto, que es mi alma. Pero esa mi alma no es más que el resultado, vuelvo a decir, de algún funcionamiento cerebral. Pero curiosamente no hay evidencia alguna científica. Dejen hablar a Clodomiro de para demostrar ese punto de repente. vista. Dejen hablar. Aquí sería muy bueno partir de un hecho. Vamos suponiendo que injustamente llega una empresa y entra a un territorio indígena. Ajá. Entonces uno dice, yo protesto. Otro dice, yo demando. Y otro dice, yo no hago nada. Y cuando tú platicas con ellos, hay diferencias en esto, fíjate. Por ejemplo, que dice, yo no hago nada, eso es lo que él siempre... Conciencia es lo que es su conocimiento, ciencia es la ciencia que él tiene consigo, de que pues, no hay que hacer nada porque no hay que meterse. Entonces el otro dice, yo lo que voy a hacer es que denuncio aquí lo que está pasando. Entonces este también tiene una ciencia de que hay una ley, etcétera, 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 etcétera. Y otro dice, nosotros protestamos, aquí no entran, etcétera, etcétera. Y cuando tú ves ese tipo de dónde sacó eso, no es la experiencia de todo el mundo que a mí me habla mi papá, yo protesto y hago todo lo contrario y le meto el pie. Eso no es la experiencia ni la ciencia que nosotros tenemos. Pero esta decide aquí, nosotros vamos a protestar, vamos a resistir y no vamos a permitir que entren. Y cuando tú ves, dice, y es que yo sentí que eso es lo que se tenía que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es distinto de la conciencia. Y allí es distinto que el alma, porque el alma le interpretan como la parte mía que organiza todo. Finalmente el alma mía organiza todo delante de los eventos y todo. Pero en este caso, este tipo te platica, es que yo sentí que no había otra cosa más que en este momento bloquear las entradas, no dejarles entrar, incluso derrumbar esta colina para que no pasen sus vehículos. Fíjate que ¿Y eso de dónde lo sacaste? Instinto. Entonces uno dice, ¿No? tú dices Fuerza que es el instinto, interior. el instinto es para que yo me defiendo, el instinto a mí me defiende, yo por instinto digo, no me tomo eso, o no meto la mano en la lumbre, eso lo hago por instinto. Yo nunca me he quemado la mano, pero por instinto no pongo la mano en la lumbre, ¿te das cuenta? Hay otros que saben que eso te quema, pero hay unos que dicen, ¿y yo qué hago en el que se quemó? O yo no me intereso de nada de él, no lo apoyo, otro dice, yo me responsabilizo por él. Y yo cuando he platicado con estas gentes dicen que experimentan un impulso distinto de lo que saben, de su experiencia, de lo que vieron en su casa y todo. A eso tú ya le A eso yo llamarías le llamo espiritualidad. Y entonces, Yo de le lo que llamaría él está rabia, haciendo, que yo le estoy haciendo. No, totalmente. Bueno, eso depende de dónde estamos situados. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué Esos dicen de las arrebatos llamadas? así. Fíjate que me quedé pensando en el testimonio que veíamos, donde evidentemente hay personas más espirituales que otras, pero ¿quién definirá eso? ¿Quién tendrá entonces ese juicio para poder definir? Tú eres más espiritual que yo. Pero ella habla de esta cercanía con la muerte, una experiencia que entonces te regresa a lo finito, a que tú tienes un fin tal vez próximo o tal vez en varios años. Las personas que desarrollan una mayor conciencia, ¿tienen una mayor espiritualidad? ¿O esta espiritualidad, de acuerdo a la sensibilidad del cuerpo, hace que entonces seas más consciente? No lo sé, pero hablaba de un buen punto, es decir, la cercanía con la muerte hace replantearte un montón de cosas al mismo tiempo. Claro. Pero a ver, les comparto, nos dice Yasmín Alba Enástegui, este tema es impresionantemente amplio Sí. y de verdad espero que sea muy bueno el programa. Nosotros tenemos toda esa esperanza también. Pues sí. Mariluz Padua Orihuela, estamos en un mundo lleno de energías, tanto positivas como negativas. Hay que estar conectados cuerpo, mente y espíritu. Llamadas telefónicas, esta es de Eduardo Galicia. El espiritualismo es el toque divino por un ser superior, nos comparte. Mirna Regalado, ¿por qué las personas espirituales tienen una luz muy especial en sus ojos? Es cierto.
Aquí, pues podría, bueno, es cuando menos de la forma en que ella Los lo libidinosos interpreta. también. A lo mejor tiene... Los libidinosos también tienen un ojo, O a un lo brillo mejor, en los o a lo ojos. mejor tiene una cierta dosis de Prozac muy alta también, como dice mi tocayo. La siguiente, esta es de Alma Rosa García. Para poder ejercer o desarrollar la espiritualidad, ¿tenemos que ser religiosos, vegetarianos o pertenecer a algún grupo religioso? Porque también hay personas que nos comparten que a través de la alimentación, entonces tú puedes lograr un contacto mayor con tu interior, en fin, o sea, esta necesidad tal vez de meditar te llevará seguramente a un mejor estado para poder hacerlo de forma, cuando menos, más tranquila, ¿no? A diferencia de que si te echas una torta ahogada bien picante, entonces será Esa difícil. es otra forma de espiritualidad. A ver, ¿qué dices, Marco Antonio? A todas estas preguntas. A todo. Son muchas cosas. No, pues retomando de nuevo, yo creo que este tema se complica si no clarificamos elementos esenciales. Por ejemplo, una cosa es la ética, otra cosa es la espiritualidad. Una persona puede ser ética y no espiritual. ¿Y cómo es ser ¿no? ético? Pues una persona ética es una persona que vive acorde a una serie de valores. Esos valores pueden estar condicionados por la cultura o por algún tipo de tradición. Por ejemplo, no doy mordida, religiosa. Ok, esa es ética. Una persona que no da mordida puede ser una persona ética y ser una persona que alberga una visión absolutamente materialista, reduccionista de la vida. Ok, ¿sí? ok. Esto Que no es espiritual. Que no es espiritual, ¿no? Ok, Entonces no ahí confundamos Marisa no está tan de ética acuerdo. con espiritualidad. Ok. Porque además hay palabras para todas esas experiencias. Sí. ¿Por qué decirle a la ética espiritualidad si es ética? ¿Y qué hace una persona espiritual? ¿Cómo es una persona Insisto, espiritual? yo creo que una persona espiritual, por definición, es aquella cuyo punto de vista y cosmovisión parte de la noción y convicción de que aquello que nos anima y nos aporta conciencia no es una mera propiedad emergente del organismo. Es que lo dices físico. así y no entiendo. Esa propiedad emergente del organismo. Es que Esto es, que lo que nosotros somos como seres Con vivos y peritas y manzana. conscientes no es solo el cuerpo. Ajá. La persona que O sea, que hay piensa otra que sustancia. solo es el cuerpo no puede hablar de espiritualidad, hablará de psicología, de filosofía, de ética, etcétera. Lo cual todo es maravilloso, pero no de espiritualidad. Porque no tenemos por qué usar esa palabra que define una dimensión transmaterial de la vida para describir meramente funciones materiales del cerebro o del comportamiento humano en general. Eso es un elemento. Otro elemento es, no confundamos propiedades, cualidades o propiedades colaterales de funciones cognitivas con lo que llamamos mente, conciencia o alma en general. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros podemos, por ejemplo, localizar un neurotransmisor que está asociado a una emoción. Ajá. Pero ¿es ese neurotransmisor la emoción? ¿Ese neurotransmisor es el amor? No. ¿O es una mera propiedad emergente o una manifestación física de una emoción que no es física? Vamos a dejar pensando eso, vamos a quedarnos pensando eso y regresamos después de esta pausa. La esencia de la vida espiritual está formada por nuestros sentimientos y nuestras actitudes hacia los demás. Dalai Lama, líder espiritual del budismo tibetano. Nada de tiempo. Bueno, yo medito, no diario, estamos hablando de quizás 2-3 veces a la semana. Y para mí ese es un contacto con mi yo interior, que es donde puedo obtener en mi creencia, que puedo obtener ese conocimiento. Pues a lo mejor no diariamente, porque a veces estamos muy ocupados, pero yo creo que sí, de repente, no sé, por ejemplo, a la hora de bañarme, que es así como el momento en el que me pongo a pensar cosas, pues sí, como que empiezo a reflexionar a veces sobre ese tipo de cosas. Uno trata de meditarlo o reflexionarlo 15-20 minutos aproximadamente. Regularmente unos 30 minutos cada 8 días. Pienso qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y a dónde quiero llegar. En lo personal, al levantarme diario medito, escucho, cambio cosas, leo mucho, conozco personas. Y eso a mí me cultiva mucho, me llena mucho de conocimiento. Pues ahí tienen ustedes. ¿Y qué creen? Que a mí se me siguen ocurriendo, bueno, tantas preguntas como, por ejemplo, a ver, para ponerlo aquí a la mesa de discusión, ¿los animales tienen espíritu? ¿Son espirituales los animales? Depende de las tradiciones espirituales. Por ejemplo, para las tradiciones de Oriente, todos los seres dotados de vida y conciencia tienen una dimensión espiritual, puesto que esa conciencia no se contempla como una función del cuerpo,
sino como una entidad que precede a la conformación del cuerpo y subsiste después de la desorganización del mismo. Entonces eso depende mucho de cómo tú lo enfocas. Sí, Fíjate, por depende. ejemplo, en la segunda línea de la Biblia, que se escribió después de haber estado en Babilonia durante 50 y 60 años, donde ya tuvieron otras muchas experiencias, independientemente de la tradición de nosotros que dice, Dios creó todas las cosas, y el Espíritu de Dios, dice nuestra traducción, aleteaba sobre las aguas. En el original dice, Ruach Elohim, el impulso de los dioses. Ruach es impulso, es viento, es fuerza. La fuerza de Dios impulsaba hacia el agua, pero el agua es símbolo de la vida. Entonces, todo lo que está con vida, todo lo que está orientado hacia la vida, eso es una obra del Espíritu, que no depende de lo que yo supe, de lo que no supe en la escuela, no. Depende de que en el momento en que se necesita, se manifiesta un impulso hacia la vida. Y entonces eso es. A mí muchas veces me gusta preguntarle a la gente que habla de espiritualidad, a ver, en eso que tú hiciste, que estás valorando, ¿cómo sentiste el impulso, la fuerza de Dios? Pero los otros me respondían como hace rato yo lo explicaba. Yo sentí que eso tenía que hacer, pero que no concordaba con toda mi experiencia, pero sentí que lo tenía que hacer. ¿Y por qué? Por el bien de la comunidad, por el bien de la tierra, por la vida que nos da la tierra. Entonces yo lo junto con ese segundo versículo de la Biblia. Entonces uno dice, pues es que la Biblia se refiere a los cristianos. No, en ese momento tenemos cantidad de culturas, todas las que había en Babilonia, que había de todo el mundo medio oriental, más aparte todos los que habían formado ya a Israel. Entonces uno dice, no depende únicamente de la cultura, no depende únicamente de lo que aprendí, no depende de lo que a mí me dijeron en el templo, sino que depende de un impulso que se puede también ver cuando a alguien se le cae la cartera. Uno dice, yo se la regreso. Otros dicen, yo me la quedo. Otro dice, yo no haga nada, que mejor él porque se habrá que... ¿Te das cuenta? Pero entonces, unos tienen espiritualidad que dicen, ¿de dónde aprendiste tú que te dijeron que tú tenías que arriesgarte? O cuando estás con la policía, lo que haces es poner el ejemplo, te voy a multar. Y yo sé que si pues no me multes. Y que si no, yo no hice nada. Pero si les respondo y que otro va a haber una violencia y digo, pues no hago nada y aquí estoy apuntando tu número para irte en este momento a denunciar. Oye. ¿Y eso de dónde lo sacaste? ¿Te lo enseñó tu papá? ¿Te lo enseñó tu abuelita? ¿Te lo enseñó tu maestro? ¿De dónde sacaste tú eso que había que hacer? Unos dicen, yo lo saqué del grupo con el que estoy. Pues en ese grupo está el impulso y la fuerza del espíritu. Me encanta lo que acabas de decir, porque eres tú quien tocó la palabra ruaj. Y esa es una palabra que las teólogas feministas recuperamos como una concepción mucho más abarcadora e inclusiva. Y yo por ahí definiría la espiritualidad. La espiritualidad, a mi modo de ver, abarca, insisto, es holística, que también es un término quizá no tan conocido, pero es integral. Integra toda la parte humana de nuestra vida. Tus matices son, o sea, los entiendo y acepto, pero a mi modo de ver, ¿cómo transformamos, si no es también desde esta parte, insisto, material y humana, en la cual nos lleva a poner en práctica y a transmitir y a transformar a nosotros mismos y aunque suene un poco social, pero a la comunidad? Y esto que tú decías también está en una experiencia estética, y estoy de acuerdo contigo, y también abarca la experiencia ética, o mi ser ético. Y también tocaste en tu pues si estás comentario... de acuerdo conmigo, yo no estoy de acuerdo conmigo. Porque no termino de entenderlo, a ustedes dos no los termino de entender, porque me hacen un planteamiento muy vehemente, muy emocionante, pero no discierno los conceptos que están manejando. Hace un momento, Marco Antonio plantea una cosa que a mí me parece muy digna de atención. Hay una serie de términos que habría que matizar y él empezó a matizarlos, me parece que de forma muy correcta. Sí. Una cosa es la experiencia, una cosa es la ética, otra cosa es la espiritualidad. Una cosa es la espiritualidad, otra cosa es la filosofía. Una cosa es la espiritualidad, otra cosa es la religión. Así es. Y cuando se refiere a la espiritualidad, la define y me parece que está poniendo el dedo en el renglón, es el admitir que aparte de materia, aparte de cuerpo, células, cerebro, sistema nervioso, somos algo más. Así es. Eso me parece que ya centra las cosas. Ahí es donde la palabra espiritualidad tiene sentido. Ahora, ¿me permiten decir una cosa? Quizá matizar, me da pie ahorita. A ver, claro. Debe atravesar esta espiritualidad como un eje transversal todo esto que acabas de decir, porque si no, entonces, ¿cómo manifestar la espiritualidad? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se vive?
O sea, Bueno, la espiritualidad convive con estos campos de conocimiento, a eso me pero refiero no yo. es estos campos de conocimiento. No, pero... O sea, una persona ética no es necesariamente Sí, una persona espiritual, aunque una persona espiritual por naturaleza tendría que... Marco Antonio, ya nos entendimos, pero yo quisiera proponerles un símil. Oigan, como yo no los entiendo, me voy a ir con el público. Una persona practicante de la espiritualidad es ser alguien que admite como eje de su vida que aparte de materia es algo más. Así es. Seguramente ese algo más es mucho más importante que la materia y entonces deberá dedicarse a cultivar esa parte espiritual. ¿Y cuál es Hasta el ahí- efecto, cuál es el efecto de hasta ahí estoy de acuerdo. ¿Cuál es el efecto de esta espiritualidad? No lo Acá sé. decíamos, el indígena dice, No es nada aquí no más entran yo esos a la tierra conmigo. porque la tierra es la que me da la vida. Bueno, Y además, ellos, aquí nosotros tenemos miles de años, y entonces ese es el conocimiento que tienen, pero nosotros todo el tiempo hemos estado con la vida y hemos vivido de la tierra, y si a mí me examina el cuerpo, no tengo más que calcio, fósforo, fosfato, no tengo más que pura cosa. Y espiritualidad. Y eso no vale. Pero quisiera ese es el efecto reflexionar. de alguien que siente una fuerza que no es la experiencia que ha No me la tenido puedo porque quedar yo nunca le misma. habían invadido la tierra. Él no parte de una experiencia, no parte de un conocimiento, ni de una ciencia, ni de una ética, ni nada. ¿Qué le dice la policía? Estás haciendo mal. Esa es la ética pues, de la policía. Otro dice, estás mal, ¿por qué? Porque ya le dimos una concesión. Yo dice, estoy bien, porque de ahí vivo, de ahí también viven estos desgraciadísimos que me quieren quitar la tierra. Oye, pero no estás enojado. No estoy Ramiro. enojado, estoy... Ya me estoy enojada, me voy para allá. El norte se dice de otra manera, nada más que no lo digo aquí por respeto a la En tu gente. exposición anterior dijiste una palabra. yo tenía la palabra ahora. Ay, Marisa. ahora perdón, tócale. Lo que Pero pasa es que esa no la pude, pero yo vamos. quisiera reflexionar. A ver. Y ya por fin estoy entendiendo un poco algún terreno de conceptos A ver. nítidos, discernibles. Y vuelvo al punto de Marco Antonio. Si la espiritualidad depende de tener esta convicción y esta me modifica la vida, hay que probar la validez de esa convicción. Así ¿En es. qué sentido es que somos algo más que pura materia? Y si hay evidencia Porque si empírica yo para propongo sustanciar ese punto de que vista. existe una tetera, como lo proponía Beltrán Russell, una tetera en otro sistema planetario muy lejano de aquí, que no hay manera de observar, pues es un postulado ahí que no hay manera ni de refutar ni de no Ni de refutar. comprobar. Ujú. Y entonces yo puedo guiar mi vida porque estoy convencido de que existe una tetera detrás de Urano, por ponerles algún ejemplo. Hay que probar, por supuesto, si existe esa ya hay evidencia esa empírica alma. para ello. O sea, Yo si hay tetera, hasta donde si hay sé- tetera en Doy Urano. un ejemplo. Yo hasta donde sé, perdóname, déjame poner mi punto, hasta donde sé es un debate que ha atravesado toda la historia de la humanidad desde las épocas animistas y todavía hoy sigue en discusión y están avanzando gravemente e interesantemente los que se dedican a la inteligencia artificial. Estas computadoras que tenemos, justamente lo que andan tratando es de reproducir las interconexiones dendríticas y los neurotransmisores para poder finalmente hacer una computadora consciente. Que, por cierto, esto No ha todavía está llegado. en el campo de la ciencia ficción y muy alejado de la realidad. No, hay algunos estudios, por ejemplo, en un libro de un matemático que es Douglas Hofstadter, Yo soy un bucle extraño, hay unos avances y evidentemente no se ha llegado, pero el terreno por el que se va, tratando de mostrar que el alma solamente es un epifenómeno de la materia. ¿Qué O sea, quiere decir epifenómeno? Una propiedad emergencia de la emergente. materia, como le dice él. Una, propiedad que emerge de. Sí, un epifenómeno. o sea, algo que sale de Esto la materia. está en debate. A lo que Si la tú materia tienes produce. pruebas empíricas, provocaríamos un acontecimiento científico No, no es que en las este tenga programa. yo, pero valdría la pena el compartir todo un nuevo campo de investigación que aporta pruebas, o por lo menos evidencia que es digna de considerar, para romper este punto de vista que reduce a la vida y la conciencia meramente al cuerpo. Por ejemplo, ¿no? Rápidamente, si la conciencia fuera en efecto una propiedad tan solo emergente del organismo físico, por naturaleza tendríamos que concluir que cuando dicho organismo experimenta desorganización, entropía, por ejemplo, en el tránsito del morir, cuando el cuerpo se atrofia y se desorganiza, por naturaleza esa propiedad emergente, que es la de la conciencia, tendría que diluirse y desaparecer con este. Esa es una hipótesis muy primaria, precisamente a ilustrar. Ahora, Pero ahí lo que mostraría sería esto. Imagínate unas cuerdas bien tensadas de una nada lira. más déjame concluir. Unas cuerdas ¿no? bien tensadas de una lira que se tocan y sale de ellas una armonía. Sí.
¿Qué sucede con la armonía que sale de esas cuerdas cuando se cortan las cuerdas? ¿Dónde queda? Ok. Desaparece. Si en efecto la conciencia fuera una propiedad emergente del organismo físico, en el momento en que éste desorganiza, la conciencia tendría que desaparecer. Nuestra pregunta es, ¿existe algún tipo de evidencia física, dura, que avale el punto de vista de que existe una continuidad de la conciencia después de la experiencia clínica del morir? Y la respuesta es, hay una amplísima evidencia de esta naturaleza. ¿Cuál es? Voy a dar un ejemplo nada más, pero es uno de los más importantes contemporáneos, al que llaman la piedra roseta de la investigación de los eventos de la muerte cercana. A ver. Este es un evento que aconteció en 1994 con una mujer llamada Pam Reynolds, música por formación, cantante, una persona muy educada en términos, por ejemplo, del solfeo, quien experimenta una enfermedad degenerativa cerebral, un aneurisma en el tallo cerebral, que aparentemente no es operable, y entonces en el Burroughs Neurological Institute de Phoenix, Arizona, que es una de las clínicas y de los hospitales más avanzados en la neurocirugía del mundo, se le da o se le facilita un tratamiento de punta. Este tratamiento es un tratamiento muy nuevo, en donde en esencia lo que se hace es se mata a la persona, ¿sí?, para poder acceder a una parte del cerebro, para repararla, que no se puede hacer mientras la persona está clínicamente viva, ¿sí? Entonces, el médico que lleva a cabo esta operación, el doctor Robert Spritzer, que es uno de los más famosos neurocirujanos del mundo, lo que hace en esencia es baja la temperatura del cuerpo, lo pone en hipotermia, después drenan la sangre de la persona para que no haya sangre circulante, paran el corazón, ¿verdad? Lo cual todo cumple el criterio de lo que médicamente explica la vida. Esto es, ¿cuándo muere una persona? Cuando el corazón deja de bombear sangre, cuando no hay circulación sanguínea, cuando no hay respiración y cuando no hay actividad cerebral. Por ende, no debe de haber experiencia ni actividad consciente. Esa es la hipótesis. Sí. Total, que llevan a cabo esta cirugía, la mujer la matan para poder intervenir al cerebro, después la vuelven a reanimar, ¿no?, unos 30 minutos después de este tratamiento, y cuando a la mujer la reaniman, resulta que la mujer durante esos 30 minutos que ha tenido o ha transitado por esa experiencia clínica de muerte, que tendría que ser equiparable a la ausencia de la conciencia, hace o comparte una precisa narrativa de todos los procedimientos médicos acontecidos durante la operación. También narra una experiencia como de ojo de pájaro, como si estuviera suspendida sobre el quirófano, de áreas del quirófano que no podía ver. Por otro lado, tengan en cuenta que se le pone en los ojos monedas de metal para que no pueda ver, se le tapan los oídos con tapones, por lo que no podía físicamente escuchar. ¿La operación era para demostrar que el alma estaba fuera? La operación era para poder curar el aneurisma del cerebro. Pero como un evento colateral, cuando la mujer es reanimada, hace una muy precisa narrativa de todo lo acontecido durante el proceso en donde estuvo clínicamente muerta. Con los términos médicos del ultraespecialista. Bueno, doy un ejemplo. Bueno, ahorita les traigo un café. Doy un ejemplo muy sencillo, pero muy interesante. Le dice al doctor habría que ver la cinta estenográfica de esa revelación que tuvo, para ver si no hay una interpretación y un ajuste de datos. Esta persona estaba muerta, perfectamente muerta, ya le declararon, le midieron todo y está muerta, y entonces, ¿qué? Hay un espíritu que la impulsa hacia la vida, y ese espíritu es lo que le vuelve a dar la vida. Y si ella se pone a pensar en ese impulso, y ese impulso que el compromiso le da y todo, esa persona tiene espiritualidad. A ver, Óscar Virués, ¿qué dice la gente que nos está llamando? Pues mira, tenemos poco tiempo antes de irnos al corte, pero hay un comentario de Gonzalo López que nos dice, esta teoría de que hay una tetera en Urano es falsa, porque recientemente han encontrado que la Tierra no es capaz de dar té por allí, así que no sería posible. Pero bueno, leeremos más comentarios después del siguiente bloque porque tenemos mucho que comentar, pero los invitamos a que continúen con nosotros en este programa de Diálogos en Confianza. Volvemos después, inmediatamente después de esta pausa. La fe es un lugar de misterio. Es en ella donde encontramos la valentía para creer en aquello que no podemos ver y la fortaleza para dejar ir nuestros miedos ante la incertidumbre. Irene Brown, escritora estadounidense. La espiritualidad es algo tuyo que tiene que ver si tú concibes a Dios como espiritual, como trascendente,
como que de lo que todo depende, tú vas a querer entonces lo tuyo relacionarlo con eso. Sino que hay una sola sustancia y que el alma, lo que llamamos alma, no es más que el resultado de una complejísima red neuronal con una serie de neurotransmisores que podemos incluso afectar. Esa fuerza vital se da gracias a que nosotros somos capaces de secretar unas endorfinas, una forma especial de la heroína, que nosotros mismos creamos de manera endógena. Es una manera de ser y estar en la vida. Me doy cuenta que es tomar una postura ante la vida que me lleve a actuar. La persona que piensa que solo es el cuerpo no puede hablar de espiritualidad, porque no tenemos por qué usar esa palabra que define una dimensión transmaterial de la vida para describir meramente funciones materiales del cerebro o del comportamiento humano en general. En mi experiencia de vida he aprendido primero a conocer a Dios a través de la Biblia. La Biblia ha sido una fortaleza inigualable para mí. En ella he encontrado que el ser humano está propiamente integrado por tres partes importantes. El cuerpo, que es donde tenemos todos los elementos que nos permiten vivir aquí. Tenemos el alma, que es la identidad personal, y el espíritu, que es lo que me conecta con Dios. Nací en un hogar donde la fe era muy importante, era lo más valioso. Desde agradecerle a Dios por los alimentos, darle gracias a Dios por la vida, por todo lo que nos rodeaba. De alguna manera vivíamos en bendición tras bendición al confiar en que Dios siempre iba a proveer para nosotros y lo hacía. Yo creo que puede haber diferentes maneras de acercarse en esa experiencia espiritual. Siento que uno no puede mantenerse como exclusivo y decir, pues solo como yo lo hago es la única forma. Las herramientas que necesitamos para encontrar a Dios es, primero, tener un buen corazón, un corazón que anhele las cosas buenas, un corazón que pueda visualizar el propósito por el cual estoy aquí en la tierra y que a través de ese propósito pueda yo cumplir mi parte en este mundo. Así es que la vida espiritual es la fortaleza interna que me ayuda a mí a tener el equilibrio en medio de todas las situaciones por las que he pasado. Pues le agradecemos a Asael el compartir su opinión, su punto de vista, y tenemos más comentarios. Nos quedamos en el bloque anterior solo con uno, pero nos dice Marilú Montesinos: a mí me gustaría saber un poco más acerca de la reflexión teológica feminista. No sé si el asunto de la espiritualidad es también de género o no. ¿Qué tiene que ver? Hay otros comentarios. Este es de Alma Serrano. ¿Es cierto que las personas que confunden la espiritualidad con la religión y que no creen en nada y no practican ninguna de las dos se enferman emocionalmente? Y si esto es así, entonces, ¿por qué sucede? En Twitter nos dice Alberto Rosas Martínez: es aquello que te conecta con tu alma, con el ser divino o con la naturaleza. Llamadas telefónicas. María González: ¿las personas ateas pueden ser espirituales?, nos pregunta. Creo que es difícil entender la espiritualidad sin Dios y a él no lo han mencionado para nada, nos dice Marcela Arroyo. María Eugenia Jiménez: ¿la espiritualidad también se puede encaminar a cosas malas o todo es positivo? Otra llamada, es de Adriana Caballero. Yo comencé a ser una persona más espiritual cuando enfermé gravemente y nos pregunta, ¿por qué tenemos que fondear para entender y tener fe? Mi espiritualidad es la persona que llevo dentro de mi cuerpo, de lo contrario me animaliza, nos dice un anónimo. Rosa Cruz: mi hijo no cree en Dios, ¿cómo le enseño la espiritualidad? Hay muchísimas dudas y evidentemente durante todo el programa habrá muchas más y cada una tiene una postura y afortunadamente aquí tenemos varios especialistas que tienen precisamente varias posturas, ¿no? Así es. Oye, y no sé si quieras contestar lo de la parte de la teología feminista. Bueno, si quieres de una vez, podría yo dar algunas pautas y quería retomar la palabra que mencionó Clodomiro. Clodomiro, gracias. Sobre el resistir. Hay una, llamémosle si quieren, corriente o una manera de concebir la espiritualidad
de la resistencia. Esto lo retoma el feminismo, o las feministas lo retomamos, como una capacidad de sobreponerte ante la adversidad, ante todas estas situaciones de discriminación, de marginación. Por eso viene ahí a cuento lo de la cuestión feminista, ¿sí? Porque también si partimos de la base de que el cuerpo de las mujeres es violado, es abusado, es discriminado en muchísimos ámbitos, aquí viene esta parte, esta fuerza vital de resistencia que además te lleva a sobreponerte a estas pues, situaciones adversas y contradictorias en tu vida, a superarlas desde un otro lugar, si se me permite la expresión, o sea, ¿sí? Con este cimiento espiritual que te da esta fuerza para salir adelante, con lo cual coincido con lo que decías tú de esta actitud de las personas, de las comunidades marginadas, indígenas, que ahí les lleva a actuar desde un impulso, desde un lugar que ellos mismos no saben de dónde les viene. Entonces, no sé, yo creo que por ahí iría la cuestión de la intervención. Además, bueno, hay más de la teología de la espiritualidad ecofeminista, la cual pero toma el concepto de esta casa común, el oikos, que es nuestra tierra, nuestra naturaleza, y el cosmos, que también del cual hemos abusado, de la cual la tierra hemos depravado, y lo pone en un término como diciendo, esto es lo que hacemos con la tierra, también esto es lo que hemos hecho con mujeres y personas a las cuales discriminamos y no incluimos y abusamos de ellas, ¿no? Entonces, por ahí iría también una espiritualidad ecofeminista, que es de verdad, es una mirada, es una visión, es una parte pequeñita del enriquecimiento y del gran abanico y la gran gama que podría yo tratar de ver y hacer, de ver de una manera más completa la espiritualidad, o muy abarcante, muy global, que integra toda la vida humana. Eso es lo que Marisa, yo también quería decir una cosa. Todo lo que ella decía, ¿qué cosa se ve? Un impulso hacia la vida, desde que están esperando qué van a hacer, y cuando nacen, el momento en que nace, y cuando lo cuidan, y cuando lo sanan, y cuando todo lo demás, y cuando lo alimentan, y no nada más a los niños, sino a los adultos. Entonces, ¿qué? Esa perspectiva la habían de profundizar todavía más, yo dijera. ¿Por qué? Porque nos daría muchos elementos para que nosotros, que no estamos tan ligados en esta atracción y este impulso hacia la vida, lo podamos recibir de parte de las mujeres. Oscar. Casadas y no casadas. Yo quería decir una cosa que me resulta inquietante. Si el alma se separa del cuerpo con la muerte y queda por ahí flotando, e incluso puede tener una mirada estereoscópica y panorámica y ir a ciertos lugares y todo esto, pareciera que los cuerpos que nacen toman algún alma que anda por ahí dispersa, pero el problema es que las cuentas no me salen. Somos actualmente poco más de 7,000 millones de seres humanos. Si nos vamos hasta el origen, debemos haber sido una tribu de monos bonobos y de los otros que eran los agresivos, los orangutanes. Nos cruzamos con ellos. Cuando ya nos volvimos seres humanos, no creo que hayan pasado de no sé cuántos habrán sido los ejemplares, pero lo que sí tengo es la cuenta del número total de la humanidad hasta nuestros días. Si ahora somos 7,000 millones de seres humanos, ¿cuántas veces más de muertos hay en el pasado? Pues resulta que es 20 veces mayor la cantidad que conforma a toda la humanidad hasta nuestros días. Son 140,000 millones de seres humanos. No sé de dónde salen tantas almas, no sé si se reciclan, no sé si haga falta echar mano de los saberes de otros mundos para que vengan de otros planetas acá y se nivelen las cuentas, pero me parece que la combinatoria de la materia, que hace que cualquiera de nosotros tenga unas huellas digitales diferentes y además mezcladas con la biografía de cada quien, da una personalidad tan única que lo que sí se muestra es que todos somos diferentes en el universo. No hace falta andar reciclando almas, no hace falta agarrar y decir que se mantuvo suspendida. Creo que hay suficientes almas que sacar de la materia
porque no son más que formas de organización. Exactamente. Combinatoria. Así es. Bueno, pues Rodolfo, aquí estamos platicando con Rodolfo. ¿Usted se considera una persona espiritual, Rodolfo? Sí, me considero una persona espiritual, pero antes de esto tuve que hacer una investigación a mi manera de qué es alma y qué es espíritu. Y coincidí con Chopra, que dice, alma es una energía circunscrita, y considero que es esa energía que produce este cuerpo físico material convertido en vibraciones o energía, y eso es lo que me da el alma. Y dice él, espíritu es una energía no circunscrita, o sea, es infinita, o sea, es el cosmos, es esa vibración universal. Y si yo vibro con esa energía universal y trato de no dañar a nada de mi entorno personal, físico, ni mi entorno universal, entonces soy una persona realmente espiritual. No vamos a llegar a una conclusión de decir esto es así, porque es una cosa material y estamos hablando de espiritualidad. La espiritualidad, desde mi punto de vista, es que cuando yo no daño a nadie, ni a mi cuerpo siquiera, que lo dañé mucho, ¿verdad? Entonces trato de purificarlo, dándole una mejor alimentación, una mejor vitaminación, no traer cosas nocivas a mi mente, y entonces no me daño y procuro no proyectar daño alguno a mi entorno. Y creo que eso sería espiritualidad y concreto con eso. Eso, Rodolfo, muchas gracias, muchas gracias. A ver, por acá, para ti, ¿qué es la espiritualidad? No cabe duda que es muy complejo todo lo que hemos escuchado y que cada uno tenemos una definición diferente. Yo trataría de resumirlo de una manera más sencilla, con dos vertientes, nuestra condición de vida y nuestra vida. Con relación a nuestra condición de vida, estamos involucrados siempre en los logros, en los diplomas, en los reconocimientos, en el ir por más, y nos perdemos en una espiral que no termina nunca. Eso, insisto, tiene que ver con la condición de vida. Por lo que se refiere a nuestra vida, es la definición de lo que somos en esencia, de la capacidad de poder escuchar nuestra voz interior, de escuchar el silencio inclusive. Está más que confirmado, sin duda que alguien lo ha experimentado, que cuando tenemos un problema y le estamos dando vueltas, no encontramos la solución y seguimos ahí mentalmente inmersos en esa maraña de especulación. Cuando tenemos la capacidad de interiorizar, de estar dentro de nosotros mismos y simplemente dejamos la mente en blanco, que es parte de lo que yo considero es la espiritualidad, en un momento determinado surge la respuesta. La obtenemos en un determinado momento, después de haber estado meditando o haciendo alguna práctica de silencio. Resumiendo, y sí me gustaría hacerle una pregunta ¿A quién? ¿A Óscar? A Óscar. La energía tiene que ver con la espiritualidad. Si es así, ¿cómo defines la energía que está presente en el cosmos, en el universo, de la cual nosotros también formamos parte y que es la que finalmente nos alienta en esa otra parte de la esencia de nuestra vida? A mí me gustaría poder obtener una respuesta a ese sentido, porque considero que ahí está sustentada parte de esa espiritualidad de la que pues hay tanta confusión. Sí. Nada más una pregunta, Gaby, ¿todavía tenemos tiempo antes del corte? Ah, perfecto, vamos contigo, Óscar. Mira, yo en el cosmos, igual que los físicos actuales, creo que hay 4 energías. La energía débil, la fuerte, que son a nivel subatómico, la energía electromagnética y la energía
nuclear. Creo que son las 4. Las otras no las veo. Las otras me parecen palabras bonitas para señalar una especie de fuerza que no tiene más realidad. ¿Qué es lo que sucede? Hasta donde se sabe, hace 20,000 millones de años, en un punto del universo hubo una explosión, lo que se conoce como el Big Bang. Y desde entonces ha estado engendrando los mundos, se han combinado las materias, ha habido el surgimiento de la vida se ha vuelto más compleja y por fin en algún momento en este planeta apareció una especie rara que somos nosotros, que nos podemos preguntar y plantear, y somos un pedazo de materia que voltea sobre sí misma y cobra conciencia de sí misma. Es una maravilla, un milagro del cosmos, un milagro del ser, como lo llama Heidegger. El que aparezca el ser humano. Te voy a interrumpir ahí, para irnos nuevamente a otra pausa, a otro corte, y invitando, por supuesto, a la gente a que se siga comunicando con nosotros. Estamos muy filosóficos el día de hoy, así que llámenos. Somos lo que pensamos. Todo lo que somos proviene de nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos creamos el mundo. Buda Gautama, fundador del budismo. El desapego, desde mi experiencia, no fue algo forzado. Tuve la suerte de encontrarme con Swami Muktananda, un gran maestro de la India. Yo tenía 20 años con una fuerte aspiración y por su gracia, por su influencia, por su emanación de su estado yógico, me hizo reconocer este espacio de plenitud en mí. Entonces, cuando encuentras la plenitud en ti, hay como un desapego natural del resto de las cosas. No eres tan dependiente de nadie ni de nada. El desapego debe ser algo natural, fluido, no puede ser una cosa que uno luche. Uno no debe luchar con la vida ni con los sentidos, uno debe de fluir. Pero en esta práctica se va despertando un reconocimiento de plenitud interior que genera este desapego de forma natural. El camino viene dado por el maestro, el camino no lo puede hacer uno solo. Uno puede empezar, pero el camino tiene solidez cuando te encuentras con un maestro, cuando te pones en actitud de recibir esta ayuda y de seguir unos pasos. El camino del yoga es un camino científico. Hay textos de yoga que hablan de los distintos aspectos de la mente, distintos estadios, los pasos en este camino del reconocimiento. Entonces se trata de tomar una serie de prácticas, como puede ser la meditación, puede ser las posturas, el hatha yoga, ciertos cantos de mantras que ayuden a la mente, irlos siguiendo durante tiempo, y esto va llevando a una transformación. La meditación es una poderosa herramienta para empezar a conocernos a nosotros mismos. Normalmente hay una identificación con el cuerpo y una identificación con el pensamiento. Hay textos hindúes, como por ejemplo los Yoga Sutras, que dicen que el yoga es la cesación, nirodha, la cesación del pensamiento. Entonces, si entramos en un estado de no pensamiento, de no concepto, ¿quién soy yo cuando no hay pensamiento? ¿Quién soy yo cuando no hay ninguna noción acerca de mí mismo? Hay una existencia pura, que los textos dicen, esta existencia pura que vives en ti es la existencia pura que existe en todo, es la existencia pura que es la madre y raíz del universo. Qué rico de repente no tener todos estos pensamientos que nos están dando vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza, ¿no? Y hablaba acerca del desapego, que a mí me parece también importantísimo, ¿no? Como una de las formas de encontrar también una verdadera espiritualidad, ¿podría ser? No, por ejemplo, en la tradición budista, que es una de las tradiciones espirituales más antiguas de la humanidad, se dice que la espiritualidad no es otra cosa que una forma de ver el mundo, una forma de estar en el mundo, precisamente basada en esta premisa de que tenemos y contamos con una dimensión espiritual que emplea una variedad de diferentes herramientas, fundamentalmente de orientación contemplativas o de orientación introspectiva. ¿Como la meditación? Como la meditación, que tiene por objetivo la búsqueda de la felicidad genuina y duradera, en oposición meramente al placer hedónico y temporal, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, sí, yo creo que una genuina espiritualidad tiene como un mandato fundamental el encontrar una dimensión auténtica y verdadera de bienestar que no dependa meramente de aquello que nosotros consumimos, de aquello que extraemos y tomamos del mundo,
sino más bien que depende de lo que nosotros podemos aportar y traer al mundo. Entonces, ¿qué es el apego? Desde la perspectiva de la psicología budista, el apego se describe como una función de la cognición o de la mente basada en la confusión, en algún tipo de distorsión perceptual, a través de la cual el individuo tiende a exagerar las cualidades positivas de algo o de alguien, a superimponer sobre ese algo o alguien cualidades positivas que no tiene. Una actitud en donde el individuo experimenta aferramiento a ese punto de vista, lo reifica, lo absolutiza, concluyendo que el objeto del apego existe como a uno equivocadamente aparece como una fuente genuina de bienestar y felicidad. Eso es el apego. Pero el apego puede corregirse y se puede cultivar el desapego. Claro, evidentemente un conflicto es que a menudo interpretamos por desapego indiferencia. Sí. Eso no es desapego, es indiferencia. El desapego es simplemente la actitud aprendida del individuo con base en la cual deja de exagerar las cualidades positivas de aquello que no las tiene. Deja de proyectarle cualidades positivas a las cosas o a las personas que no le pertenecen. Suspende esa actitud empecinada de sostener ese punto de vista equivocado, ¿no? Y deja de sostener que el objeto de apego es una fuente genuina de bienestar y felicidad, comprendiendo que en el mejor escenario tan solo te aporta bienestar y felicidad temporal y relativa. Es un poco como recuperar tu poder personal, ¿no? Es corregir la cognición que tienes del mundo de una tergiversada, imprecisa e incorrecta por una adecuada, sobre un entendido muy fundamental y muy primario. El dolor y el sufrimiento emanan de una percepción equivocada. El bienestar genuino emana de una percepción correcta. Marisa, a mí me llamó mucho la atención lo que decía esta especie de monje en la cápsula. En la cápsula, porque hablaba del no pensamiento, dejar la mente en blanco para que entonces en esa vaciedad de biconciencia estuviera presente la conciencia cósmica o lo que hay en todas partes. Más o menos así entendí. De alguna forma, este ejercicio de ser otros lo obtenemos leyendo un libro. Esos instrumentos raros que casi nadie toma. Cuando uno los abre, de pronto es uno raptado a una dimensión literaria. Y ahí leyendo, se olvida uno de sí mismo. Se vuelve uno el Quijote, o se vuelve D'Artagnan, o se vuelve Edmundo Dantes, o el que ustedes gusten. Y lo mismo sucede para vaciar mi conciencia y llenarla de otra cosa. Cuando yo me meto las imágenes del cine, y de pronto estoy tan emocionado que siento que estoy corriendo porque soy James Bond. Me salgo de mi vida o cuando me meto en una telenovela. Espero que no lo hagan. Pero son formas en que mi conciencia deja el paso a otro tipo de experiencias. A mí me parecen tan saludables como la meditación, este vaciamiento de conciencia del que nos hablaba, todo un esfuerzo para sacar de mí los deseos, sacar de mí el apego a las cosas, ponerlas en su lugar, restarles esa importancia mayúscula de la que hablaba él. Marco Antonio. Pero finalmente, en todas las actividades que hacemos, incluso en el trabajo del campo cuando estamos arando, o en el estar cardando la lana a un borrego y luego armándola en una hilaza, hay unos momentos en los que entramos en conexión con otra cosa. Quizá la cosa más asfixiante de todas sea permanecer en el reducido recinto del yo, regodeándose con uno mismo, dándole vueltas a los problemas que no logra uno resolver. Cuando hay esta diversidad extraordinaria en el mundo, que es la que nos enriquece, digamos, espiritualmente. No espiritualistamente, sino espiritualmente, porque si hay esta dimensión en la que está todas las artes, todas las ciencias, la política, la religión, muchísimas actividades que no tienen que ver simplemente con los dos placeres principales, el de la cama y el de la mesa. Hay que llenarse el alma de otras cosas. Así es. Fíjate, por ejemplo, habla tú. Gracias, Miro. En esta línea, eso yo creo también, o sea, es algo, por poner una palabra que no me gusta porque es muy amplia, pero la espiritualidad es algo, o esta energía, o esta fuerza que te lleva a algo más allá, algo que nos trasciende, y ahí vamos a, yo por si eso quieren... le prefiero llamar cultura. Bueno, pero alguien había hablado, alguien trasciende. del público dijo que no se había hablado aquí de Dios, que tú sí mencionaste a Dios en la Biblia, leteando sobre las aguas, ese espíritu, pero esta cuestión de trascendencia, de que es algo que va mucho más allá de nuestra mera finitud, corporeidad. Ahora,
cuando me invitaron al programa y estuve leyendo algunas cosas y pensando también, encontré pues no sé si llamarle eso, una imagen, un ejemplo que me gustó mucho, de una mujer, de una teóloga feminista que decía que también la espiritualidad nos lleva a un estado de estar, valga la redundancia, muy alertas. Y ella decía que sería como tener una mirada, como que siempre tuviéramos un microscopio y un macroscopio con nosotros. O sea, ver a través de esas lentes, ver tanto hacia el interior y las cosas pequeñas, muchas veces insignificantes, en la cual no pondría yo a los libros, pero para mucha gente pueden ser microscópicas e insignificantes, como tantas otras experiencias o encuentros en la vida, o no sé, la capacidad de asombro, la creatividad, tanta cosa que nos alimenta, como decimos, el espíritu también, ¿no? Que nos salimos de otra manera y también con el macroscopio, también ver aquello que nos rebasa, ver aquello que nos desborda y ver aquellos que nos rodean. O sea, nos tiene, a mi modo de ver, la espiritualidad que potenciar, que contagiar a ser, insisto, también crear comunidad e intentar crear relaciones entre seres humanos más equitativas, menos injustas, desde otro lugar, desde otros ámbitos, recogiendo mucho más una riqueza sociocultural, no solo individualista, materialista. Entonces, por eso digo que la espiritualidad puede ser como un eje transversal que debía quizá tocar todos los poros, todas las aristas de una vida. Una pregunta que llegaba ahí del auditorio precisamente decía que si la espiritualidad siempre tiene que ver con lo bueno o con lo malo también. Pues sí, pero mira, pues, a mí me gustaría poner un ejemplo ahí. Pero contéstame, Clodomiro. No, pues te lo quiero contestar, pero con un ejemplo. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Jesús de Nazaret, cuando empieza su misión, dice, el Espíritu Santo está sobre mí. ¿Y cómo va a responder a eso? Yo voy a anunciarle una buena noticia a los pobres, porque según esa cultura, el pobre y el enfermo es un pecador. Yo le voy a anunciar la liberación a los cautivos. Entonces, esa es la manera como efectivamente se tiene una espiritualidad. Es una acción que se responde al Espíritu. Pero él está diciendo, el Espíritu está sobre esto, una fuerza. Pero ya viste la fuerza. Pero buena, pero fuerza buena. No, lo que pasa es que él también agarró a pedradas y a trancazos a los fariseos por hipócritas. Y eso también. La única vez que él fue al templo fue para tumbarle sus monedas, ladrones. Ustedes aquí, esto no es un templo, es una cueva de ladrones, y los agarró a pedradas. Entonces, no es que ¿eso qué cosa es, bueno o malo? Pues, es que es la cosa, que nosotros decimos bueno a lo que a mí me dijeron que era bueno y decimos malo a lo que a mí me dijeron que era malo. Pero si estos fariseos están efectivamente lesionando al pueblo, que es que porque Dios les dijo, no les dijo, y por eso escribieron 2 libros en donde dicen cómo tienen que comportarse para que efectivamente en sus ingresos, dice la liberación a los cautivos, una buena noticia para los pobres. Entonces, nosotros cuando hablamos de espiritualidad, a veces hablamos pues que yo hice una oración, yo me encomendé a Dios, yo le agradecí a Dios porque me dio el alimento. Y los campesinos, y las mujeres que le ayudan a sus esposos cuando tienen que ir a otra parte, y los niños que están recogiendo el jitomate y todo lo demás, eso no cuenta en mi oración ni cuenta en mi espiritualidad, que es la única realidad que hay. La otra todavía no existe. Yo estoy hablando de ella no sé de dónde. Entonces, ahí estoy respondiendo, únicamente lo bueno y únicamente lo malo. Lo que libera, lo que es una buena noticia para el que está sufriendo, todas esas cosas son las que efectivamente llevan a la espiritualidad, según el ejemplo de Jesús. Pero fíjate cómo lo soportó. Tuvo que, pues es que dijo que Rome, que no sé qué, y en la muerte que dice, yo los perdono. Entonces, ¿eso era una cosa buena o una cosa mala? Perdonar a los que en ese momento lo estaban matando. ¿Te das cuenta? Entonces, eso de que lo bueno y lo malo muchas veces depende de la cultura, pero lo bueno y lo malo es lo que en el momento en que a uno se le cayó la cartera, en que a mí me quieren quitar la tierra, en que a mí me van a destruir todo este pueblo, porque aquí hay una veta de oro muy importante, cuando ahí se está efectivamente actuando para la vida, no únicamente para mi vida, sino para la vida, donde también entra la mía, en ese momento yo tengo espiritualidad y estoy siguiendo al Espíritu de Dios. Autotrascendencia.
¿no? Llamadas telefónicas, nos dice Margarita Robles. Yo estoy totalmente confundida, la verdad. Qué bueno. Pero muy divertida. Bueno, de Y eso además se me trata. gustaría preguntarles, ¿cómo es posible llevar la espiritualidad en plena vida cotidiana? ¿No? Eso. Hacer esta pausa mientras sé que tengo que pagar la renta, el gas, la luz, no tengo trabajo. A ver, tocayo. Miren, hay una forma que posiblemente pueda conciliar las cosas. A ver. Cuando yo tengo hambre, que es una necesidad totalmente natural demandada por mi cuerpo, voy y me atasco con lo primero que encuentro. Cuando me detengo un poco frente al alimento y decido cocinar y darle su tiempo a cada platillo de acuerdo con su sazón, y soy capaz de levantar verdaderamente una obra de arte culinaria, soy yo quien está creciendo como persona. Soy yo quien se está humanizando frente a el simple acto de atragantarme. Si hacemos esto en cada una de las actividades de la vida, le buscamos una dimensión extra, no nada más la satisfacción instantánea, no llegar al coito y simplemente hacerlo, sino buscarle toda la parte del romance, toda la parte de la recreación poética al amor. Entonces estoy redimensionándome como persona. Yo preferiría llamarle a esto cultura que espiritualidad, por una razón muy sencilla. La palabra cultura la entendemos cuando es agricultura, es cultura de la tierra. La entendemos cuando decimos apicultura, es cultura de las abejas. Pero cuando decimos cultura sola, no sabemos a qué se refiere. Y justamente cultura es el cultivo del hombre, el cultivo del alma. Y esto lo dan todas las manifestaciones artísticas, todas las manifestaciones propiamente humanas. Levantar nuestra vida a la dignidad de la cultura es lo mejor que podemos hacer para que nuestra vida diariamente tenga una dimensión espiritual valiosa. Pero la cultura es otra cosa. ¿No? La cultura es el sentido que la gente Bueno, le da a su yo vida. pienso por esto. ejemplo, ya lo dijiste y ahí sí, pues, que es tu pensamiento. Pero, por ejemplo, en una escuela, a un niñito indígena, ¿tú para qué estudias? Para servir a mi comunidad. El hijo del señor de la tiendita, ¿tú para qué estudias? Para tener más dinero. Son distintas culturas. Yo me estoy cultivando para tener más dinero. Esa es la cultura de este. Yo me estoy cultivando para servir a mi comunidad. O yo me estoy cultivando para tener más dinero, para poner una empresa y para que haya efectivamente fuentes de trabajo. Son distintas culturas. Pero entonces... Distintos intereses. ¡Ah, qué bonito! Ahí son distintas cosas. El interés de uno es servir a la comunidad, ese es un interés. Eso es, en antropología se dice, la cultura es el sentido que un pueblo le da a su vida. ¿Qué sentido le doy yo a la sexualidad? Esa es mi cultura. Ah, pues yo lo que quiero es disfrutar y placer, pues esa es tu cultura. Yo lo que quiero es tener hijos para que la comunidad crezca y que nosotros podamos vivir mejor. Es otra cultura. Pero entonces hay que ver lo que dice la antropología y lo que dicen otros programas, ¿no? Pero de programas no de televisión, ¿verdad? Ay, sí, yo no sé. Oscar Virués. Oye, otra llamada, esta es de Sara Hernández y dice, la espiritualidad es algo que no se ve, pero se nota. No es tangible, pero se siente. ¿Qué tal? Rosa Cruz, mi hijo no cree en Dios. ¿Cómo le enseño la espiritualidad? Eso se puede responder, porque mira, para tener espíritu, el espíritu está desde que se hizo todo. La fuerza de Dios impulsaba hacia la vida. Entonces no se necesita que yo tenga una determinada religión, una determinada disciplina para tener espiritualidad. Si yo siento ese impulso por la vida, donde también está la mía, entonces yo tengo espiritualidad. Vámonos una pausa. Y respondo. Vámonos una pausa, Clodomiro. Ahorita regresamos, no se vaya, continuamos. Yo le quería responder a esa... Despertarse es la espiritualidad, porque solo despiertos podemos entrar en la verdad y la libertad. Anthony de Melo, psicoterapeuta jesuita. Escuchen y anoten muy bien este número telefónico, 5341-4435. Bueno, este es el de la coordinación de invitados y para poder venir el próximo miércoles al Diálogos en Confianza, entonces tienen que marcar a este teléfono. ¿Y qué tema vamos a tratar? Yo me comprometo a... Normalmente durante la vida nos estamos comprometiendo con un montón de cosas, con la pareja, con nuestra profesión, con nosotros mismos, con las demás personas, con el vecino, con los amigos, en fin, o aparentemente decimos que estamos comprometidos. Eso te iba a decir. ¿Tan cierto será? Eso te iba a decir. A veces uno cree que está comprometido, pero en el fondo no nos comprometemos a nada. Vivimos en una era en donde le tenemos pavor al compromiso.
Entonces, la próxima semana queremos hablar precisamente de eso, hasta dónde sí estamos comprometidos y con qué. ¿Cuáles son esos compromisos personales que te mueven en la vida y en los que son tu estandarte para vivir, ¿no? Incluso yo siempre he dicho que he estado comprometido siempre conmigo mismo, pero me quedo mal, ¿eh? ¿Ah, sí te quedas mal? Me he Todos quedado nos mal quedamos alguna mal. vez. Pues eso hay que aprenderlo, hay que ver, porque yo creo que una parte de ser ético, integral y completo en la vida es, pues sí, cumplir estos compromisos, sobre todo con uno mismo. Precisamente, pues la próxima semana los y las queremos ver aquí en el estudio, así que Comprométanse comprométanse a venir al Exacto. estudio. Y márquenos al 53 41 44 35. Resumen. Una persona practicante de la espiritualidad es ser alguien que admite como eje de su vida que aparte de materia es algo más. Seguramente ese algo más es mucho más importante que la materia y entonces deberá dedicarse a cultivar esa parte espiritual. De Esta datos. persona estaba muerta, perfectamente muerta, ya le declararon y me dieron todo y está muerta. Y entonces, ¿qué? Hay un espíritu que la impulsa hacia la vida. Y ese espíritu es lo que le vuelve a dar la vida. Y si ella se pone a pensar en ese impulso, y ese impulso que el compromiso le da y todo, esa persona tiene espiritualidad. A ver. Una manera de concebir la espiritualidad de la resistencia. Esto lo retoma el feminismo, o las feministas lo retomamos, como una capacidad de sobreponerte ante la adversidad, ante todas estas situaciones de discriminación, de marginación. Desde la perspectiva de la psicología budista, el apego se describe como una función de la cognición o de la mente basada en la confusión, en algún tipo de distorsión perceptual, a través de la cual el individuo tiende a exagerar las cualidades positivas de algo o de alguien. La meditación budista es muy específica en tanto que lo que trata de promover es un trabajo con nuestras propias facultades, facultades como atención consciente o sensibilidad, y desde un estado de quietud física, desde las cuales podamos concentrar nuestra mente por un lado, generar como un flujo concentrado de mente, desde el cual también se experimente una tranquilidad y a la par se experimente una sensibilidad. Uno de los beneficios inmediatos de la meditación es hacerse consciente. En realidad, todos tenemos un nivel relativo de conciencia. Lo que pasa es que podemos incrementar ese nivel de conciencia. Al incrementar el nivel de conciencia, te haces primero consciente de ti mismo, consciente de tu cuerpo, sus movimientos. Luego te haces consciente de lo que sientes, de cómo respondes a las cosas, promoviéndote un espacio más amplio como para tener opciones de respuesta. Después puedes estar consciente de la forma que estructuras tus pensamientos, digamos la narrativa que creas. Otro elemento que se da es que te empiezas a ser consciente de tu entorno. Te es consciente cuando caminas, te es consciente de cómo cambian las cosas alrededor tuyo, te es consciente de los cambios de temperatura, de luz. Empiezas a vivir propiamente con un poco más de color alrededor tuyo. Esa capacidad de conciencia se empieza a acrecentar, pero de una forma gradual, pero presente. Te das cuenta de algo de la naturaleza propia de la existencia o de la naturaleza propia de las cosas. Conforme se hace de una forma formal, cuando meditamos, nos sentamos a meditar, tiene repercusiones o estelas en el resto de nuestro día, en el resto de nuestra semana. La mayoría de los budistas tratan de meditar de 5 a 10, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, y a través de esto incidir sobre todo el resto de su día, todo el resto de su semana, de su vida propiamente. Y aquí estamos con Abraham. ¿Tú cómo vives tu espiritualidad? Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias. Yo trato de vivir mi espiritualidad obteniendo muchas herramientas de donde yo pueda. Si puedo buscar budismo, cristianismo, el islam, así, de todo, porque creo que esta casa que soy yo necesita muchas herramientas para ser construida. Ajá. Yo he obtenido a través de la espiritualidad dos cosas muy, muy, muy hermosas. La primera fue la salud. Yo a través de 10 años sufrí trastorno obsesivo compulsivo y esto me decían que no se iba a quitar. Tomé pastillas, terapias, grupos, autoayudas, mucho dolor y después de eso yo obtuve una ayuda y entonces pude trascenderlo. Yo veo la espiritualidad como ese catalizador que te hace así explotar en 1000 colores de alegría, de veras. Es una vida bien hermosa la que ahorita tengo. Hay problemas, pero yo tengo esa noción de que hay esperanza, de que hay algo para mí que me va a llevar a algo mejor.
Esa es la primera cosa. La segunda fue terminar mi carrera. Es algo bien bonito poder tener la oportunidad de hacer lo que te gusta. ¿A qué te dedicas? Soy jardinero y diseñador industrial. ¿Qué tal? Ajá, combiné esas dos cosas y las dos me encantan. Y ante un ambiente bien adverso en mi escuela, yo salí adelante. O sea, ahorita el bullying es un problemón en todos lados, desgraciadamente en mi escuela también. Yo era el raro, yo era así el rechazado, y siempre tenía ese estigma, digamos, pero cuando tú te das cuenta que alguien que tienes un padre, bueno, yo no le digo Dios, yo le digo papá. Cuando hay alguien que te quiere, cuando tú tienes una opinión certera y bonita de ti, no te importa. Pueden decir 1000 cosas de ti y tú sigues con esa energía, esa espiritualidad, esa Entonces, fortaleza. es cierto eso que dicen, ¿no? Que la gente que vive una buena espiritualidad es una gente tranquila, más feliz, más apacible, ¿no? Sí, en verdad, y empiezas a ver una esperanza. Mi dicho, o sea, como mi lema es, sin esperanza, sin miedo. Sin esperanza. No, con esperanza, sin miedo. Oh, disculpen. Dije, órale, que está buena esa. Con esperanza, sin miedo. Con esperanza, sin miedo. Con specnec metu en latín. Oye, pues la voy a aplicar. Es muy y es algo que te lleva, al menos en mi experiencia, a tener una fuerza. A veces las cosas están bien adversas en todos los sentidos de tu vida, pero tú tienes esa liga con algo más grande que te dice, espérate, viene algo bueno. Y confianza. ¿Confianza y qué? ¿Cómo era tu frase? Con esperanza, sin miedo. Con esperanza, sin miedo. Muchas gracias. Gracias, Abraham. A ver, Miguel. Hola, buenas tardes. Mira, yo considero que la espiritualidad realmente, aunque gente, ¿no? La podamos calificar quizás de materialista o quizás de que se la vive meditando, finalmente todos somos espirituales de alguna manera, porque estamos en búsqueda de algo, ¿no? Como comentaban, hay una energía, ¿no? Que te motiva a hacer las cosas o a seguir algo, a encontrar como que una llave maestra que te permita resolver todos tus problemas de una sola. ¿Cuál es tu llave maestra? ¿En dónde has encontrado esa llave? Ok, bueno, yo te podría comentar que el curso de milagros, yo soy facilitador del curso de milagros, realmente me ha dado muchas herramientas, son ideas que te dotan de paz, de tranquilidad, y me doy cuenta que cuando lo comparto como facilitador del grupo, pues realmente hay momentos, ¿no? en el que encuentras paz, tranquilidad, amor, ¿no? Realmente, como dice el tema del programa, la espiritualidad sana el alma, ¿no? Pero podríamos equiparar la palabra espiritualidad con amor. El amor sana el alma, el perdón, ¿no? Que es básico, el perdón sana el alma, ¿no? Entonces, pues para mí realmente la espiritualidad como la he vivido ha sido a través del curso de milagros. Y obviamente pues uno cae nuevamente, ¿no? Te lleva a la dinámica cotidiana, pero pues recuerda uno las frases, las ideas que tiene que hacer uno día con día y realmente nuevamente vuelves a tu centro y te liberas, ¿no? Del pasado, del futuro y tratas de encontrar pues esa paz y ese amor o esa tranquilidad o paz de Dios en el momento presente. Gracias, Miguel. Marco Antonio, ¿esa paz se logra a través de la espiritualidad? ¿Espiritualidad y paz van juntas? Yo creo que sí, una persona que cultiva genuinamente los aspectos más profundos de su ser, vinculados naturalmente a la espiritualidad, tiene que traducir ese proceso formativo, ese proceso evolutivo, en la mejoría y el refinamiento de su actitud para con el mundo y para consigo mismo. Así que sí, la paz, la tranquilidad, ¿no? El recogimiento interior, la ética, la moralidad, la virtud, todas son cualidades vinculadas a la espiritualidad. Sí, hay gente que se ve con una paz interior, ¿no? Que dices, qué bárbaro, qué rico, ¿no? Qué envidia. Óscar. Bueno, como justamente el título del programa era Si la espiritualidad cura el alma, yo me imagino un alma enferma, como un alma deprimida, entristecida, ajena a la alegría. Entonces, un alma alegre es un alma curada. Hay muchas maneras de curar el alma. El sexo es una de ellas. Uno saca una sonrisa después de eso. Hay formas totalmente casuísticas, hijas de la casualidad, como ganarse la lotería. Cualquiera que tenga el alma enferma y se gane la lotería, los caballos, una apuesta. Se cura. Se cura definitivamente. Todo depende si lo que hacemos realmente nos satisface.
si lo mismo puede ser la espiritualidad, que el deporte, que la lectura, porque de pronto vi a este monje, a este par de personas antes del monje, meditando. Y luego el monje decía, se les va ampliando la conciencia, con la meditación se amplía la conciencia. Si hubieran puesto ahí un par de lectores, tomados de una biblioteca pública, y que se les ampliara la conciencia, que entendieran mejor su circunstancia, que estuvieran más conscientes del mundo, se me hace que realmente el efecto de mejora espiritual es el mismo, y yo creo que en el caso de los lectores más, porque eso de andar buscando a mí mismo, es un poco estarme refriteando a mí mismo, y en cambio encontrar en estas minas maravillosas que son los libros, otros puntos de vista, otros conceptos, algo que efectivamente enriquezca mi ser. No creo tanto en el lado de la espiritualidad, aunque lo concedo, pero sí estoy seguro, porque lo sé, está en las bibliotecas. Oye, ahí es donde está. Fíjate, eso que estabas diciendo ahorita me gusta, porque de alguna manera uno siempre está buscando, y a ver si tú estás de acuerdo, Marco Antonio, uno siempre se está buscando hacia adentro en esta época, en donde alguien nos dijo que había que buscar adentro y no afuera. Y tu propuesta ahorita es, pues sí, hay que buscar adentro, pero también hay que buscar afuera, ¿no? No olvidarnos ni del afuera ni del adentro. ¿Tú estarías de acuerdo con esto? Yo creo que van de la mano. Una persona que se explora a sí mismo lo hace porque también desea entender el entorno en el que vive, desea interactuar de una forma edificante con las personas con las que convive cotidianamente, desea explorar el mundo de la experiencia, pero reducir a la práctica contemplativa y a la ciencia contemplativa la lectura no solo es incorrecto, sino ridículo, ¿no? Puesto que la práctica contemplativa va mucho más del ejercicio de la lectura. El objetivo fundamental, por ejemplo, del desarrollo contemplativo es cultivar una mente atenta, unipuntual y concentrada. Por ejemplo, se dice que la primera fase del desempeño contemplativo, así lo describía el gran William James, el padre de la psicología clínica en Occidente, es el desarrollo de una mente atenta, que puede sostener sin distracción, ¿verdad?, la recolección que tiene de su objeto de interés de forma indefinida, sin excitación y sin hundimiento mental, ¿sí? Una mente de esa naturaleza es una mente funcional. En oposición, una mente que está absolutamente fragmentada por el diálogo interior, está absolutamente fragmentada por la lasitud y el hundimiento mental, es una mente disfuncional. Entonces, el chico que está en la biblioteca leyendo un párrafo y a la mitad del mismo se le olvida lo que leyó o está en otra parte imaginando otra cosa, no tiene ni siquiera el instrumento para leer con habilidad. Pero fíjate que ¿no? ahí sería como el lo que chico que está meditando y se queda dormido. Sí, esa persona no está meditando, porque si tú crees que meditar es quedarte dormido, no has entendido qué es la meditación. Si tú crees que leer es pensar en otra cosa, es que no sabes leer, porque justamente el punto es que para provoca que la tú lectura puedas leer y que permite que uno se adentre en otra dimensión, es un placer extraordinario. Para que tú puedas desempeñar cualquier trabajo vital, sea leer o cocinar o lo que fuere, con excelencia, necesitas una mente funcional. Y la práctica contemplativa lo que te aporta son herramientas para hacer de esa mente una funcional y con base en ello llevar a cabo cualquier tarea que tú desees desempeñar. Ahora, ¿esas tareas te brindan una mente funcional? No. El leer te da una mente atenta, concentrada, unipuntual, carente de discursividad. No. Al revés, ¿no? No necesariamente, pero eso no te lo aporta. Necesitas herramientas que te den atención, que te den concentración y con base en ello hacer las labores que tú desees ejecutar o llevar a cabo. Claro. Ese es el objetivo de la meditación. ¿Cómo podemos ser? Me gustaría poner esto, nos quedan 3 minutos, si quieren nada más hacer algún comentario breve, ¿cómo podemos ser o encontrar más nuestra espiritualidad? Así digo, a ojo de buen cubero, ¿qué podríamos decirle a la gente para alguien que nos esté viendo y diga, yo quiero sentir más esa espiritualidad, me quiero abocar más a ella? Un ejemplo, un consejo. A ver, así a bote pronto me viene pues algo de lo que ya he dicho, voy a tratar de decirlo más concreto. O sea, yo digo rápido. Que nadie tiene o nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, es ese cultivo de esa vida interior, ¿sí?, a través del silencio, de la meditación, de los libros, de lo que sea. De la contemplación de un paisaje, de experiencias, de encuentros entre amistades, entre seres humanos, en fin, algo que me revele y a la vez que me lleve a ponerlo en práctica, en mi vida cotidiana, en el día a día, en medio de los cacharros, como decía Santa Teresa, en la cocina, o sea, en todos lados, en el súper, en la cola recogiendo a los hijos, de donde sea. Ok, gracias, Marisa. Fíjate, ¿qué pasa? Hay una persona que está delante de un problema y entonces sucede que no se mueve. Ahí le está faltando lo que se dice en latín, ánima, de ahí viene alma. No tiene cómo animar eso. No está pensando en su salario, no sé qué.
Si en el momento en que él tiene ese problema se pone a pensar que tiene que ver el salario para la vida de los trabajadores y la vida de yo que soy trabajador, etcétera, y de dónde saco la fuerza, en ese momento él va a tener espiritualidad, se va a animar y va a animar a otros muchos. Ok, perfecto. Oscar. Para mí sería muy sencillo, como sé que no solamente de pan vive el hombre, todo lo otro que hace uno por sí mismo redunda en un beneficio para la persona humana. Nos humanizamos cuando no solamente nos dedicamos a esa parcela insignificante de las viles necesidades a satisfacer o de las necesidades que nos ponen la mercadotecnia delante y que nos esclavizan a buscar ser cada vez más ricos y más prósperos y por encima de los demás. Creo que cuando pensamos en una comunidad solidaria y además formada por personas que se tratan de cultivar y que no simplemente creen y confían en lo que otros dicen, sino que piensan, reflexionan, discuten, analizan, razonan, pues yo creo que están desarrollando la verdadera dimensión de la espiritualidad. Pues muchas gracias, Marco Antonio Carmen, muchas gracias. Marisa, gracias. Clodomiro, gracias. Oscar, gracias también. Marisa, y Oscar Virués, ya nos vamos. Muchas gracias, un placer aquí estar con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Los esperamos. Hasta pronto. Muchas gracias. Aquí porque no teníamos armas, no teníamos machetes.